Y un gran saludo amigos y amigas de la diversidad. Mi nombre es César Urano y estoy por aquí para hablarles en esta oportunidad sobre el grado cero de Aries en relación a el país Venezuela y Colombia. Los países Venezuela y Colombia que están en un área geográfica similar de los hemisferios y reciben el año nuevo astral en el grado cero de Aries con similitudes energéticas. Me voy a enfocar en este tema de astrología mundial debido a solicitudes, preguntas que me hacen mis seguidores durante muchísimo tiempo y quieren que les dedique algún espacio a la astrología mundial. Es un espacio que requiere un estudio bastante minucioso, no es fácil, ya que la astrología evolutiva que yo manejo explica un poco más hacia los procesos personales. Ya cuando trabajamos la astrología mundial, es decir, cómo afectan o cómo se manifiestan los tránsitos energéticos de los planetas sobre los signos zodiacales aplicado a una nación o una comunidad social, ¿verdad? La cosa hay que interpretarla de una manera, digamos, más profunda y trascendiendo algunos esquemas de la lectura personalizada, es decir, de un sujeto. Ya cuando trascendemos hacia la astrología mundial, las casas zodiacales siguen teniendo sentidos similares, pero se le aplican a los procesos culturales, a los procesos históricos y sociales. Es decir, esto lo vamos a ver a medida, digamos, social y colectiva, donde la luna y los planetas Saturno y Júpiter tienen un gran rol, ya que la luna es el principio del pueblo, el animus social, el sol viene a ser para muchas cartas nacionales el presidente o las figuras de poder, también vemos a Plutón, y también Júpiter y Saturno son los planetas sociales por excelencia, son los que nos muestran la expresión y la expansión social y las normas, el poder de Saturno, que es el control social. Cuando el Sol llega al grado cero de Aries, tenemos el año nuevo zodiacal y cada nación, dependiendo de su posición en el globo, se le levanta la carta del año nuevo. Es por así decir que el 1 de enero estamos hablando de un proceso del calendario occidental solar, pero aquí estamos hablando del año astrológico que empieza el 1 de abril. Entonces Venezuela va a estar viviendo unos procesos que lo determina la entrada del Sol en Aries. Cada año se levanta una carta para ver cómo se proyecta la energía astrológica, que también, como les dije, es aplicable sobre todo al norte de Colombia, porque están en la misma franja del hemisferio. Entonces, estos procesos energéticos se van a vivir de la siguiente manera. Uno lo que ve con el grado cero de Aries para la predicción anual de un país es cómo está el panorama energético y cómo cada uno de nosotros y nosotras debemos aportar y alinearnos con este proceso energético. O sea, lo que podemos hacer cada uno y una de nosotros es cómo entender los procesos energéticos que va a estar la comunidad nacional viviendo y qué voy a aportar, cómo me voy a alinear con esto. Eh, Cuando se da este año nuevo astrológico, grado cero de Aries, la luna estaba casi en su grado de luna llena, en Libra. Sin embargo, Venezuela va a tener para este año 2019-2020, en su ciclo astrológico, el ascendente con la luna en el signo de Virgo. Esto es bastante importante porque es una luna en creciente casi el punto máximo en el signo de Virgo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo venezolano, digamos que la comunidad venezolana y el ánimo de la sociedad va a tener la gran necesidad de orden, de medir los tiempos, que esto es un poco lo que trabajamos en Virgo. Hay una gran necesidad de organizarme, de medir mis tiempos, de medir mis capacidades, de administrar mis bienes materiales. Virgo es un signo de tierra que trabaja todos los temas de la administración del mundo material, la organización y el discernimiento. Cuando se le aplica a una nación en astrología mundial, Virgo viene a ser cómo se estructura la sociedad y cómo está en funcionamiento. La luna le da un grado casi llena, le da un grado de exaltación de esta necesidad colectiva de orden, control y organización. Es muy importante el tema de la salud del pueblo, también de la comunidad, porque la salud se trabaja en la casa 6 o en Virgo. Entonces vamos a tener bastantes temas que resolver en términos de salud del pueblo venezolano.
va a estar trabajando mucho el tema de la salud. Y bueno, cada una de las casas uno las va revisando. En este momento yo voy a revisar son las que tienen planetas o donde hay cargas energéticas poderosas. Por ejemplo, Júpiter en casa 4 para Venezuela da un sentido. A Júpiter, en la naturaleza de Júpiter en astrología mundial hay que tener algo de cuidado porque en la carta personal muchos astrólogos donde ven Júpiter siempre dicen que hay oportunidades, hay crecimiento, hay expansión y bonanza, pero la naturaleza de Júpiter en su grado bajo puede ser expandir, pero también expandir los problemas, las necesidades. Entonces la naturaleza expansiva de Júpiter en casa 4 en Sagitario va a ver la gran necesidad de atención del territorio. Hay, un, hay cierta protección territorial porque, bueno, muchas personas hablan de un gran terremoto, movimientos telúricos, catástrofes naturales. Cuando Júpiter está en casa 4, esto se ve de alguna manera minimizado por la naturaleza benévola de este planeta. Sin embargo, habla mucho, ya que está en Júpiter, de el sentido de las migraciones colectivas. Sagitario es el signo de los viajes largos, de cómo yo trasciendo las fronteras y los límites, y Júpiter allí exalta esta energía. También habla de mucha atención del extranjero hacia Venezuela como territorio. Esto es importantísimo señalarlo porque todos estos temas internacionales que se están vocificando sobre Venezuela van a seguir con mucho poder. Los dos planetas, digamos que están creando un cambio eclíptico, además con los eclipses muy fuertes, es Plutón y Saturno en plena en conjunción abierta que está comenzando en la casa 5 de Venezuela, habla muchísimo de la energía creativa y productiva de Venezuela. Digamos que el proceso de crisis plutónico y saturnino que está viviendo, en este caso va a vivir Venezuela durante el año 2019 y 20, en su casa de la creación, que es la casa 5, va a ser muy importante, donde va a haber una gran necesidad de volver a las tierras, revalorizar digamos, el tema de la agricultura, ya que en Capricornio siempre se trabaja la tierra, pero buscando las cosas que nos dan frutos. Entonces la agricultura puede ser una solución para gran parte de la crisis que está viviendo Venezuela. Una agricultura bien manejada, pero también hay cierta alarma porque es la zona eclíptica, o sea, donde está el nodo sur de los eclipses. Entonces hay mucho que aprender en esta zona. En casa 6 tenemos a Venus en Revolución Solar para Venezuela 2019-2020, Venus en Acuario. Ojo con esta Venus en Acuario que está haciendo una cuadratura fija con Marte en Tauro. Esta es una cuadratura relacional, o sea, es una oposición, perdón, una cuadratura donde dos energías están enfrentadas o contrariadas. Entonces, puede haber un tema, una vez más, con el tema de la salud, la vida cotidiana, los ritmos de vida, que están en exaltación y en controversia con Casa 9, que puede estar representando la comunidad internacional. Marte en Casa 9 también puede estar hablando sobre los medios, la comunicación, la expresión, pero también el extranjero, todo lo que es de afuera hacia adentro. Entonces hay un gran enfrentamiento entre los deseos de orden de la propia población venezolana con lo que se muestra entre la comunidad internacional y la realidad que vive el pueblo venezolano. Hay un gran trabajo que hacer en términos relacionales políticos. Hay mucha alerta, ya que Marte está en cuadratura con Venus en casa 9, Marte en casa 9 en Tauro, que puede estar hablando de gran fijeza y posicionamientos bastante duros a nivel ideológico. La casa 9 es la casa de las ideologías, las iglesias y los dogmas. Entonces van a haber muchas posturas de una posición que quiere liberarse, que quiere abrirse a nuevas oportunidades, y posiciones controversiales y muy conservadoras, sobre todo del poder androcéntrico, sobre la feminidad, que sería Venus en casa 6. El punto importantísimo de esta revolución solar de Aries 0 para Venezuela es casa 7. En casa 7 encontramos el Sol en Aries, pero también Mercurio retrógrado con Neptuno en la casa de las relaciones públicas, políticas y las leyes. La casa 7 para una nación es una casa bastante delicada, porque en carta personal, en carta natal, siempre es el punto de encuentro con el otro, la vida legal, el matrimonio y las relaciones. En una astrología, en una carta de astrología mundial, estamos hablando que son las relaciones públicas y políticas.
también es el orden y el control de la nación. Entonces la casa 7 de Venezuela va a estar en una energía muy del Mercurio retrógrado, replanteando situaciones, van a haber varios escándalos que van a salir a la luz, la energía neptuniana es como, y además está el Sol en Aries también, entonces va a haber como una dualidad entre que se muestran realidades muy concretas, controversiales y difíciles de la nación, a la vez de que hay una energía misteriosa, mística y de procrastinación, o sea, de como un letargo también mental y comunicativo, que son dos energías que se ponen, digamos, en contradicción también. La luna, que es el pueblo, el ánimo del pueblo, en oposición al sol, sol casa 7, luna casa 1 en Virgo, va a generar también un sentido de reordenación de las relaciones políticas del país. Está esto bastante marcado, es un año de mucha tensión diplomática y donde lo vincular se va a reorganizar también temas de leyes. Urano casa 8, Urano entrando en Tauro casa 8, habla de que saldrán a la luz muchos escándalos, temas ocultos, temas que nadie quería ver sobre el país, que son inevitables. O sea, la naturaleza de Urano es imprevista. Muchas cosas que parecían seguras de las personas en Venezuela, misterios, temas legales ocultos, sobre todo sobre el tema financiero, van a salir a la luz. La naturaleza de Urano es revolucionaria y es innegable. Ese Marte en casa, en Tauro también en casa 9, como les dije, puede manifestar posicionamientos ideológicos muy duros. Entonces, eso también las fuerzas militares, va a haber mucha exacerbación de la ideología militarista. Y por último, el nodo norte de la evolución para todos, que está visitando el signo natal de carta natal de Venezuela, que es Cáncer, el nodo de la evolución de los eclipses, va a generar cierto sentido de beneplácito y evolución, a pesar de todas las controversias, de las dificultades económicas y sociales. Venezuela y el ánimo del país va a estar en una gran necesidad de reconectar con la patria, con los orígenes, con la sociedad. Es un año de muchísimo aprendizaje para toda Venezuela y para el hemisferio norte de América, como les dije también Colombia, va a estar viviendo estos procesos. Se recomienda alinearse a estas energías de cambio, todo el aporte energético que se puede hacer más allá de la trascendencia de los posicionamientos sociales, políticos e ideológicos, debemos estar unidos en una energía evolutiva de sanación colectiva. La carta astral mundial sirve para eso, para saber cómo el universo nos da plataformas energéticas con las cuales trabajar. Estoy a la orden para lecturas personalizadas de cómo manejar estas energías, también revoluciones solares con el grado 0 de Aries. Y bueno, pueden seguirme a través de mi Instagram, @CesarUrano, siempre hay cosas nuevas que hablar. Y bueno, estoy aquí a la orden, al servicio de todos y todas. Un placer hablarles y un bendecido año y nuevos ciclos para todos los venezolanos de todo el mundo.